Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 178. La unidad Tortuga Negra de la Oficina de Gestión de Desastres Sobrenaturales está compuesta por personas que experimentan todo tipo de extrañas historias de terror de primera mano. Su trabajo es un poco diferente al de la unidad de investigación preliminar o la unidad de limpieza del lugar. En el proceso de rescatar a los supervivientes, a menudo terminan inmersos en la historia de terror, experimentando su sabor completo. Pero hoy fue un caso raro. Jefa de equipo. SHH. La jefa del equipo 3 de la Tortuga Negra, nombre en clave Aegeum, presionó la cabeza de su compañero de equipo. Complejo turístico Flor Dorada. Ya habían pasado 5 horas desde que llegaron a este extraño lugar. Y los agentes habían notado bastantes signos extraños de incongruencia. Todos los miembros del personal de este resort son humanos. Y a excepción del novato de la Oficina de Gestión de Desastres que encontraron en la recepción, la mayoría de ellos parecían mantener su cordura. No. Al menos, así lo parecía en la superficie. ¿Es eso posible en un desastre sobrenatural? Pepero. Hay otro raro. El miembro del equipo susurró. El personal que atiende las llamadas de servicio a la habitación. Los dos giraron su mirada hacia el lado de la recepción. Hola, soy el personal de servicio a la habitación, Mariquita. El miembro del personal que se presentó como Mariquita en un tono alegre por teléfono llevaba una máscara de mascota que imitaba la mascota del resort. No es una mariquita real. Al igual que el novato de la unidad de limpieza del lugar. ¿Qué demonios pasó en este lugar? Solo esos dos parecían haber perdido sus identidades humanas, usando máscaras de mascota. Cuando preguntaron si era porque no habían hecho bien su trabajo y fueron corregidos, todos negaron con la cabeza. No es eso. Si tienes que llamarlo de alguna manera, buena voluntad. ¿Buena voluntad? Una extraña elección de palabras trajo una ola de inquietud. Pero nadie pudo dar una respuesta adecuada sobre qué había sucedido exactamente. El señor mascota dice que no se puede. Revisa las reglas de trabajo de los empleados. Sí, esas malditas reglas de trabajo. Leer. La jefa de equipo, abriendo el manual del empleado del resort, que la mascota amablemente le proporcionó, había cerrado los ojos con fuerza la primera vez que lo vio. Las reglas llegaban hasta 37. Las páginas densamente escritas insinuaban resultados espantosos que podrían ocurrir mientras se trabajaba en este resort. Caso de libro de texto, ¿verdad, jefa de equipo? Eso es cierto. Pero aún así, de alguna manera. Bienvenido. Todo era demasiado pacífico. El personal parecía totalmente imperturbable por la presión y la ansiedad que las reglas de trabajo deberían haber provocado. Incluso después de ver a las dos personas que habían perdido todo su ser y se habían convertido en meros accesorios del resort, nadie se asustó. Continuaron tranquilamente con sus tareas asignadas. Saludaron a la mascota, incluso charlaron con ella. A veces, al hablar entre ellos, si alguien del equipo se acercaba, miraban y se dispersaban en silencio. Era una sensación extraña. Huéspedes peligrosos y extraños seguían llegando al hermoso resort, pero en cuanto a ella, solo tenía que saludarlos en la entrada. División absoluta del trabajo. Su compañero de equipo había sido asignado a otro lugar. El civil a rescatar también fue colocado en otra área. Aislamiento. Pero podías ir a saludarlos en cualquier momento. Las reglas de trabajo eran recomendadas para el personal, no forzadas. Extraño. El tiempo pasó de forma extremadamente natural y tranquila, pero las rarezas se colaron como si se filtraran por las grietas. Bofetada. La jefa de equipo se abofeteó. Tengo que mantenerme alerta. Incluso si la misión de hoy era un simple rescate y no cerrar el desastre sobrenatural, este resort era extraño de una manera fundamentalmente diferente a otros desastres. Tendrían que estar en guardia durante 2 días. Y unas horas después. Nos vemos la próxima vez. Ah. Déjame entrar, déjame entrar. Ignorando a las figuras que golpeaban desesperadamente la puerta exterior, las operaciones del hotel terminaron por el día.
Esa locura espeluznante apareció por un momento, luego desapareció, y el personal ni siquiera miró, simplemente continuó tranquilamente sus conversaciones. Está bien si me voy a la cama ahora. Tengo sueño. Eso fue aún más aterrador. No importaba lo loca que fuera la compañía de culto de la que venían, esto era extraño. Estos bastardos son del tipo que se aferran desesperadamente a sus propias vidas. Logró convencer a un miembro del personal con una máscara de ratón de campo con un cigarrillo y obtuvo un poco más de la historia sobre este cuento de terror. Esto era originalmente una historia de terror de un parque temático, pero de repente se construyó un nuevo resort. Un lugar recién hecho. De todos modos, mientras trabajes como personal, puedes irte. ¿Quién? ¿Quién dijo que podíamos irnos? Eso no está en el manual, ¿verdad? Fue el señor Mascota. Incluso cuando preguntó a los otros empleados, sus respuestas fueron similares. Tan pronto como se abra la tercera instalación, todos podremos irnos. Solo estamos esperando la tercera instalación. ¿Asustada? Antes estaba asustada, sí, pero ahora creo que está bien, porque el señor Mascota se encarga de todo. Sí, así es. Realmente era tan extraño. El colmo fue la reacción del civil al que se suponía que debíamos rescatar, que había estado trabajando en otro lugar. La persona que había limpiado el pasillo del spa parecía extrañamente aliviada. El señor Mascota me ayudó. Y, bueno, el trabajo no es difícil. Solo queda un día, ¿verdad? Incluso dijo que me daría un regalo cuando me fuera. Dijo que pronto podremos irnos. Esta tibia buena voluntad, la tranquilidad que se impregna, el resort luminoso y lujoso, la creciente sensación de malestar psicológico. La líder del equipo realmente ansiaba un cigarrillo. No hay nada como eso para ahuyentar la inquietud. Este tipo de cosas son mi debilidad, diablos. Ella era, en todo caso, del tipo que podía manejar bien los fantasmas tradicionales y los desastres sobrenaturales chamánicos. Pero la asignación no se podía evitar. De hecho, si el señalizador de rescate no hubiera usado un dispositivo tan especial, el equipo Tortuga Negra no se habría lanzado tan rápidamente. Un señalizador de rescate que, al ser presionado en un desastre sobrenatural, incluso indica la ruta exacta por la que entró la persona, un dispositivo que es prácticamente de grado de equipo. Un dispositivo de tan alto nivel es utilizado por personas en altos cargos gubernamentales o VIPs, pero, la mayoría de las veces, el rescatado es alguien con un estatus especial. Por ejemplo, el pariente más querido de un agente caído, o alguien así. Sabiendo esto, era psicológicamente difícil renunciar al rescate y simplemente escapar por su cuenta. Y la persona a la que estaban allí para rescatar no era la única que le preocupaba. Oye. Sí, empleada. La líder del equipo se encontró con alguien esperando en el pasillo del tercer piso. Un empleado masculino con cabello largo y castaño oscuro. Saliendo del ascensor estaba un empleado de recepción con una máscara de mascota amarilla, sonriendo amablemente, justo cuando salía del trabajo. La líder del equipo apretó los dientes por un momento. Realmente era el novato de la unidad de limpieza del sitio. Su nombre de agente era Wagak, ¿no? Solo tenía una pregunta. Pregúntame lo que quieras. Me preguntaba si recuerdas lo que estabas haciendo antes de entrar a este resort. Sí, claro que lo recuerdo. Eres de la Oficina de Gestión de Desastres, ¿verdad? Yo también trabajaba allí. ¿Él recuerda? Así es. Entonces le enviaré sus saludos. Equipo Pájaro Bermellón 2, ¿verdad? Sí. Gracias. La líder del equipo eligió cuidadosamente sus palabras. Pero sabes, siempre podrías ir y entregar tus saludos en persona, ¿verdad? Cuando te vayas de aquí. No es posible. Le juré al señor Mascota que me dedicaría a este resort, y firmé un contrato. No me iré. Y el contrato es válido para siempre, hasta que termine, para siempre. ¿Qué tal si te tomas unas vacaciones? No tomo descansos. El empleado del resort, que una vez había sido un novato en la unidad de limpieza del sitio, sonrió en silencio a la líder del equipo. Silencio. Necesito ir a mi habitación ahora, tengo que seguir las reglas de trabajo.
Tú también deberías ir a tu habitación rápidamente, y no importa quién venga, no abras la puerta. Y caminó por el pasillo y entró en su habitación. ¡Pum! ¡Hijo de puta! La líder del equipo soltó una maldición, más como un suspiro. No poder fumar, ya que hacer cualquier cosa que llame la atención en un desastre sobrenatural es idiota, era aún más frustrante. ¿Cómo se supone que lo sacaré de aquí? Ella no abrió la ventana, sino que se quedó al final del pasillo, mirando más allá de la ventana como si estuviera fumando. Sentía que, si al menos creaba el ambiente, podría organizar sus pensamientos. Espera. Hay algo más allá de la ventana. La líder del equipo se alejó inmediatamente de la ventana y se pegó a la pared. Notar algo en un desastre sobrenatural rara vez es algo bueno. En cambio, organizó lo que acababa de ver en su mente. Así que... Los terrenos del resort con todas las luces apagadas mostraban solo una silueta muy tenue. Y más allá de eso, había débiles rastros de donde habían venido luces de colores y música. Parecía una especie de parque de atracciones. Pero el algo no estaba allí. Al lado. Desde más allá de las ruinas, fuera del alcance de las luces del resort, algo abultado se movía. Un bosque. Quizás solo eran hojas susurrando con el viento. Pero seguidamente, ¿no había algo allí, mirando hacia aquí? Algo que parecía una mascota. La líder del equipo se alejó de la pared. Frunció el ceño y se acercó a la ventana una vez más. Hola. Se dio la vuelta. En medio del pasillo tenue, acogedor y rústico, se encontraba un lindo disfraz de mascota. En algún momento, la mascota amarilla había aparecido justo delante de ella. ¿Por qué viniste? Ah. Solo quería comprobar si mi equipo estaba bien. La mascota amarilla, con su rostro adorablemente formado, la miró sin expresión alguna. Un sudor frío recorrió la espalda de la líder del equipo, pero con años de experiencia, logró no dejarlo ver. En realidad, me apetecía un cigarrillo, pero me contuve. Bien hecho. Sorprendentemente, la mascota le dio una palmadita en la cabeza a la líder del equipo como si la estuviera elogiando. Y hasta le dio un pequeño regalo. Una máscara para dormir. Ella la tomó por ahora y la guardó a salvo. La entregaría a la unidad forense más tarde. Y en cuanto a la cosa extraña que acababa de ver fuera de la ventana, no lo mencionaré. Un fuerte instinto de supervivencia la punzó, pero antes de eso, sus instintos como agente, necesitando comprender la naturaleza de este desastre, también surgieron. Maldita sea. Tengo curiosidad, sin embargo, ¿qué hay allí? Al final, extendió la mano y señaló en la dirección donde algo se había estado moviendo. Y giró ligeramente la mano. Parque de diversiones. Oh, así que ese es el parque temático. Entonces, este es el parque temático, pero ese lugar no lo parece. La líder del equipo giró la mano, ajustando la dirección hacia el bosque. Hacia el bosque. Más allá. Afuera. La mascota amarilla la miró fijamente. No vayas. Es peligroso. Después de eso, la mascota amarilla guió a la líder del equipo a su habitación asignada y le abrió la puerta. Bueno. Y hasta que ella estuvo completamente adentro y cerró la puerta, la mascota se quedó allí en silencio afuera. A través de la puerta que se cerraba, la líder del equipo pudo escuchar a la mascota murmurar. Mañana, todo terminará. Y al día siguiente. Por primera vez desde que entraron al resort, los agentes pudieron salir. Porque la parte trasera del resort había sido abierta. Por aquí. Antes de que comenzara el horario de atención, la mascota reunió al personal y fue a las ruinas detrás del resort. Y mientras la mascota levantaba ambos brazos en el aire. ¡Oh! Las instalaciones destrozadas en las ruinas desaparecieron en el suelo. En cambio, hermosos árboles de jardín comenzaron a elevarse. Se realizó paisajismo. Arbustos llenos de hojas verdes, árboles, flores doradas brillantes. Racimos de pequeñas flores de varios colores brillaban, haciendo que las enormes flores doradas destacaran aún más. E incluso una fuente. ¡Guau! ¿Es esta la nueva instalación? No. Espacio de ceremonia. ¿Ceremonia? La líder del equipo miró a su alrededor. Las mascotas estándar estaban ocupadas llevando cosas. Folletos.
Sobre el telón de fondo del hermoso jardín nocturno, se escribieron frases promocionales antiguas, brillantes y con luces doradas. Vengan a ver la flor dorada, un resplandor deslumbrante, un florecimiento estático, el más hermoso de iluminación. Si se hospedan en una habitación con vista al parque temático, podrán disfrutar de efectos especiales únicos desde la ventana. Algo se estaba preparando. Día 5 de operaciones del resort, noche. Había llegado el momento. Revisé mi atuendo en la oficina de las instalaciones. Sobre el pelaje amarillo distintivo de la mascota, me abroché una elegante pajarita dorada. Y en los cuernos, coloqué adornos de cristal dorado como flores. Finalmente, sostuve brazadas de barras luminosas. Ahora, todos los preparativos están completos. Una vez que la mascota, habiendo realizado la ceremonia, se convierta verdaderamente en la dueña del resort, la tercera instalación podrá abrirse. Gracias a que la mascota azul resolvió perfectamente los fondos del evento, el presupuesto es generoso. Salí de la oficina. Cuando entré al vestíbulo durante las ajetreadas horas de la tarde, los huéspedes me miraron por mi apariencia. Les entregué barras luminosas a cada uno de ellos. Las mascotas estándar también saludaron y generosamente entregaron pequeñas barras luminosas a los visitantes. La ceremonia que elegí fue una iluminación. Un festival de luces hermosas. Es una combinación perfecta para complejo turístico Flor Dorada. Como una ceremonia impecable, elevará aún más el prestigio de este resort, demostrando una dignidad incomparable a cierto desfile ruidoso. Conduje a los huéspedes a la parte trasera del edificio del resort. La enorme y hermosa puerta trasera que había sido instalada con antelación se abre. ¡Oh! Parece desolado. Los terrenos del oscuro resort, mucho después del atardecer, están envueltos en la oscuridad, y solo las luces del parque temático parpadean en la distancia. Pero incluso eso está a punto de terminar. Flor dorada. En el momento en que la mascota levantó la mano, las luces comenzaron a brillar por todo el jardín. ¡Oh! El jardín nocturno que florecía en oro brillaba y bailaba extrañamente. Las barras luminosas entregadas a los huéspedes, con forma de flores que florecen en las ramas, también se encendieron, cada flor brillando con su propia luz. ¡Oh! Vítores y gritos de los huéspedes resonaron por el jardín. Algunos huéspedes lloraban o reían, incluso se lamentaban en el suelo con asombro. Ahora, los preparativos están completos. Nos gustaría agradecer a todos los que visitaron el parque temático alegre de nuevo hoy. Pronto, nuestra iluminación centelleante comenzará en complejo turístico Flor Dorada. Esperamos que se unan a nosotros y sean testigos del nacimiento de la magnífica Flor Dorada. Respiré hondo. Hagamos esto bien. La mascota debe ser el centro de atención para el final de este espectáculo. Y después de eso. Oh, ahora abrimos la tercera instalación. Así es. Asentí con orgullo a la supervisora Lee Seong-gae, que se había acercado. Eso es genial. Las otras zonas tienen, como, 10 atracciones cada una, ¿verdad? Creo que sería bueno tener muchas más aquí también. No. Voy a cortar lazos y marcharme inmediatamente. Pero como mascota, no podía decir algo así en voz alta, así que me quedé allí en silencio. Si saco otro tema. Ah, eso es. Oye. Sí. Siempre tuve curiosidad. ¿Cómo? ¿Llegaste a la zona roja? Había tenido curiosidad por un tiempo. ¿Cómo escapó exactamente la supervisora Lee Seong-gae de la zona roja, y cómo sobrevivió un día completo allí? Podría preguntar ahora para relajarme un poco. Oh, obtuve un sello en mi boleto de viaje, pero ese conejo me seguía persiguiendo. No pude subir a nada más. No me dejaban entrar a la zona azul en absoluto. Como era de esperar. Así que fui por el otro camino. Oh, en realidad puedes ir al bosque opuesto, ¿sabes? Una vez que terminaba el horario comercial, había ruidos extraños del parque temático, pero incluso si ese conejo loco me perseguía al bosque, era un poco más lento allí. Probablemente porque no era su propia zona. No, pero... ¿eso significa que rodeaste todo el bosque opuesto y saliste a ese bosque de allí? Increíble. Así que cuando llegué aquí, vi el resort. Has sufrido bastante. ¿Pero no es genial? Jeje.
Sí. Es realmente genial. Escapar de aquí esquivando a Conejo Mágico. Incluso si la mascota disminuyó la velocidad después de dejar su propia zona. Oh. Espera un momento. La mascota roja. ¿Te persiguió? Sí. Si el bosque no se considera la zona de alguien, puedo entenderlo. Pero ese no es el verdadero problema. ¿Te siguió hasta el final? Sí, sí. Me persiguió casi todo el camino. Una vez que llegué aquí, no pudo salir y se bloqueó, aunque... Oh. El conejo mágico. Sabe cómo llegar a la zona amarilla. Kia jajaja. Señor mascota. Giré la cabeza. Con la creación del jardín, el terreno una vez arruinado había sido desarrollado. Y acercó aún más las zonas, ahora completamente adyacentes. El bosque. Y la luz del jardín brillaba hasta lo más profundo del bosque. Y así, se revela. Un camino rojo. Y de pie en silencio sobre él. Te atrape, ¿eh? La mascota roja se mueve. El conejo mágico, que había pasado los últimos 4 días despejando el bosque para expandir su propia zona, ahora comienza la fase final. Con un mono, la mascota levanta la mano, y entre el bosque y el jardín, un dispositivo decorado con un lindo dibujo de conejo se eleva. Una puerta. Una instalación que conecta las dos zonas. Y entonces... ¡Kia jajaja! Una avalancha de huéspedes de la zona roja a largo plazo y personas desaparecidas entra por la puerta, corriendo por el camino.